Ya está. Ya está. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Berenice Andrade Medina con su libro Nadie recuerda su propia muerte, que es el premio Mauricio Achar Random House del 2024. Entonces, por principio, pues ya es una muy buena recomendación, pero nosotros estamos muy contentos con su libro. A mí, en lo personal, me ha gustado mucho. Tiene pues mucha reflexión, tiene muchos ángulos desde donde ver lo que pasa en el libro. Y yo quisiera, Berenice, agradecerte en primer lugar que nos acompañes el día de hoy, que nos platiques un poquito de ti, de tu trayectoria y luego nos platiques la motivación para escribir este libro. Si eres tan amable, por favor. Claro, bueno, trayectoria en la literatura, la verdad es que no tengo mucha. Esta es mi primera novela. Más bien yo profesionalmente me he dedicado los últimos 10 años a trabajar en la difusión de distintos festivales de cine en México. Y antes de eso era periodista y pues me enfocaba en el periodismo cultural y en el periodismo social. Me gustaba mucho hacer periodismo narrativo. Eh, Precisamente como tenía estas inquietudes literarias y encontraba que lo más cercano a la literatura dentro del periodismo era hacer periodismo narrativo, me esforzaba mucho en ello. Y pues bueno, antes de trabajar en festivales, trabajé en medios como pues en periódicos nacionales como Reforma, El Universal, Excelsior. eh, Publiqué reportajes en revistas como Gato Pardo. Y luego trabajé un poco en la televisión haciendo contenidos para adolescentes, que creo que es el trabajo más bello que he tenido en la vida. Y a partir de pues como hace más o menos 10 años, siempre me había interesado escribir, siempre me ha interesado la literatura. Estuve a punto, dudé de si estudiar letras hispánicas en su momento. Em, y hace 10 años recuerdo que en un taller de novela, en un taller de novela corta, escribí en una línea como este argumento de una mujer que empieza a manifestar síntomas de un trastorno mental. em, y cree que lo que le está ocurriendo es una maldición o brujería, ¿no? Lo empieza a ver con el filtro del pensamiento mágico. Y un par de años después, cuando salió la convocatoria de la beca del FONCA de ese entonces, desarrollé el proyecto con base en esta idea. Y pues me dieron, gracias a que me dieron la beca, pude empezar a escribir esta novela que es muy cortita, pero me tardé un montón de tiempo haciéndola. La terminé a principios de 2024 y pues la metí al premio Mauricio Achar. Yo ya sabía, conocía de este premio, ya había leído novelas ganadoras de este premio que me han gustado mucho, como esta novela de Jimena Santaolalla, cuyo nombre siempre olvido, pero es esta novela maravillosa del genocidio guatemalteco, Entre los Rotos de Alaí de Ventura Medina, Arde Josefina de Luisa Reyes Retana, novelas que me gustaron un montón. Entonces dije, bueno, pues qué tal que chicle y pega, y pegó. Entonces, básicamente esa es mi trayectoria en la literatura. No, pues qué bueno. Y estaba viendo aquí en los agradecimientos precisamente que tienes a la de Ventura, y a Aura García Junco también, que ya ha estado aquí con nosotros un par de veces. Sí, Alaíde, bueno, creo que tendría que incluir en esta cosa de la trayectoria que yo era bloguera a principios de los 2000 y Alaíde también.
Alaíde y yo nos conocemos como de aquella época, como desde el 2003, 2004, cuando las dos teníamos blogs en blogspot.com y escribíamos en nuestros blogs. Y antes de que ella se convirtiera en escritora, cuando todavía era una estudiante de la maestría en antropología, teníamos un taller hace muchísimos años en el que nos leíamos, o sea, escribíamos pues, cuentos, lo que fuera, ¿no? Y nos leíamos. Y en ese taller yo leí las primeras páginas y los primeros tratamientos de su primera novela que se llama como Caracol. Eso fue hace como en 2012, una cosa así, pero ya mucho tiempo después de ser blogueras, pues. Entonces, y ahora tuve la fortuna de conocerla justamente en el Fonca. Ella y yo éramos compañeras. Em, Nuestro grupo, el tutor de nuestro grupo era Bernardo Esquinca, que propició un ambiente de crítica y camaradería tan bueno que terminando el periodo del Fonca seguimos tallereando. Entonces, Aura ha estado presente desde el nacimiento de este proyecto y me acompañó todos estos años, o sea, me acompañó con su amistad y me acompañó con su lectura crítica, con sus consejos, con sus apes. Entonces, la verdad es que he estado arropada por escritoras muy, muy talentosas. Pues qué bueno, una gran experiencia. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas, te vamos a bombardear con aquello que fuimos sacando y nuestras dudas de tu novela. Keila, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Berenice. La verdad que me gustó mucho. No lo he terminado. La verdad es que no he terminado el libro todavía. Como dices, es muy corto, la verdad, pero sí me he tomado mi tiempecito para leerlo. Pero la verdad que me ha gustado mucho este sentido que tienes, este humor negro, ese saborcito así que le da ese toque, ¿no? Diferente. Me ha gustado mucho. Y te voy a decir que lo que más me gustó, o lo primero que me impactó fue la portada. O sea, esta imagen de que se ve primero, ¿no? Como que dije, bueno, ¿qué significa esto? Y ver a la mujer en el suelo y todo esto. Ya que lees la novela vas entendiendo un poquito más de qué va. Ahora, mi pregunta va hacia el título. Ya leí una parte en el libro donde sí ya se menciona, dice, le pregunta, ¿no? ¿Te quieres matar? ¿Te vas a suicidar? Y ella dice, no, porque nadie recuerda su propia muerte, ¿no? Entonces, pero no sé si más adelante en el libro habla un poquito más acerca de esto, pero si no, me gustaría que nos cuentes, ¿no? Un poquito de qué va ese título. Y la verdad no es tan común, ¿no? Es diferente y en primer momento pues, como que no le agarras el hilo, sino que a lo mejor hay algo más por allá. Bueno, antes de contestar esa pregunta, me gustaría aclarar bueno, hacer la invitación también para que conozcan a la artista que creó la pintura que ilustra la novela. Se llama Lucía Vidales, la pintura se llama Bajo Tierra y ella la pintó en 2023. Es una artista pictórica mexicana joven, buenísima. Y Daniel Bolívar, que es diseñador del editorial de Penguin Random House, diseñador editorial, leyó el manuscrito y tuvo a bien conectar el manuscrito con la obra de Lucía, y Lucía aceptó que su pintura fuera la portada de la obra. Entonces, cuando yo la vi, cuando me enseñaron la propuesta, dije, ¿qué? ¿Hicieron esto para el libro? Y no, o sea, resultó que la pintura ya existía, pero fue una coincidencia muy afortunada. Después exploré la obra de Lucía y siento que tiene como mucha convergencia con la novela, ¿no? Algunas de sus pinturas tienen convergencia, creo que nos interesan temas muy similares y expresados, ¿no? En distintos lenguajes. Entonces, la verdad es que para mí fue una fortuna muy grande porque si de por sí ya estaba muy feliz y agradecida porque el libro se publicara, tener esta pintura en la portada
pues es un sueño. Y pues ella se llama Lucía Vidales. Y bueno, ahora con el nombre. em, la verdad es que nombrar algo propio que se crea es bien difícil. El nombre con el que yo trabajé la novela era Le sostiene la mirada al diablo. Em, y me encantaba, pero me parecía cacofónico, básicamente, ¿no? O sea, siento que tenía que ver, pero decía es que se escucha bien raro y la gente le va a costar trabajo recordarlo. Un poco como lo que me pasa con la novela de Jimena Santaolalla, que me encantó la novela y me encanta el libro, pero nunca recuerdo el título del libro. Em, y no creo que sea malo, ¿no? Solamente hay como oraciones que luego pueden ser muy complicadas de recordar. Y cuando estaba en la escritura y surgió esta frase en el diálogo que tiene Goyita con su psiquiatra, pensé, creo que es fuerte, digamos que es una suerte de frase lapidaria, y creo que además redondea bien como todo este, digamos, infierno personal en el que habita Goyita, ¿no? Que es es esta cosa de la duda, de habitar esta dualidad, de no saber si creer en lo que le dice el médico o creer que la persigue una maldición y encontrarse permanentemente atrapada, ¿no? Y no saben qué, porque está atrapada probablemente en su sistema nervioso, ¿no? O sea, es esta cosa del claustro que vive Goyita y que por sus creencias, porque por más que, o sea, por más que quiera buscar ayuda en otros lados, ella sigue creyendo en lo que sigue creyendo por sus creencias, ella cree que si muere va a ser un fantasma deambulando y no se va a acordar que está muerta y entonces va a seguir en este, digamos, en este ciclo en este ciclo pesadillesco que no va a tener fin porque no importa que se muera, va a seguir ella habitando eso. Entonces, cuando surgió la frase en el diálogo, después de volver, de cómo nombro todo esto, ¿no? Cómo lo englobo, me pareció que la frase era oportuna. Y pues casi no queda, porque cuando el libro ganó, las personas de la editorial me dijeron, ay, pues es que no tiene nada que ver y no está bueno. Pero alguien más les comentó, no, saben que sí está bueno, sí está pegador. Entonces ya quedó. Yo la verdad ya estaba así como de, bueno, pues ya ustedes van a publicar y si no les parece, pues busquemos otra cosa, pero esa es la historia del título. Gracias, interesante. Muchas gracias por la respuesta. Nela, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Berenice? Buenas noches a todos. Un Hola, gusto buenas estar noches. el día de hoy con nosotros. Ya, tengo algunas preguntas. Eh, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de dónde viene ese personaje del rey David, que, que es como algo medio siniestro, misterioso, como de parte de la leyenda, yo creo, del lugar, no lo sé. En muchos lugares en México hay como ciertos personajes y nada más que los llaman de una manera muy diferente. También en lo que estuve leyendo del libro mencionas Juchitán, entonces a lo mejor tiene que ver con eso porque yo tengo familia en Chiapas y también mencionaban un tipo de ese estilo de cuando eran los espantos y lo asociaban que era el diablo, ¿no? O sea, que se les aparecía en forma de animal, no me acuerdo si también como caballo y cosas así medio raras, y le daban ciertos nombres a ese tipo de apariciones, pero a mí me llamó mucho la atención del rey David porque es como una alarma, ¿no? O sea, ya es como que lo ven, lo aparecen y saben que algo va a pasar. Como lo que a lo mejor tradicionalmente nosotros lo asociamos cuando vemos una mariposa negra, ¿no? Y dicen, híjole, aquí algo medio raro puede pasar. Entonces esa sería como la primera pregunta. Y la otra es, eh, en el momento en que tú estás escribiendo la historia, como bien nos comentabas al inicio, esto empieza como un padecimiento
un poco de psiquiátrico o mental, ¿no? Y lo vas encaminando pues a otro tipo de visión por una historia familiar hacia la maldición. Entonces, a mí me gustaría también que nos platicaras cómo decides cambiarlo y no dar la continuidad, porque a lo mejor la historia sería totalmente diferente si tú lo hubieras abordado desde el aspecto clínico. Otro sería el libro, ¿no? Totalmente. Pero a mí me gustaría que nos contaras ese proceso creativo en donde tú decides, quiero meter ciertos elementos, que es lo que va a hacer, pues, interesante mi libro. O sea, es la manera en cómo lo estoy narrando que lo hace diferente a otra historia. Y bueno, esas son ahorita las dos primeras preguntas. Gracias. Em, Hay, digamos que varias figuras fantásticas que están basadas en los relatos de mis abuelos, de mi familia, de Reforma, porque mi familia materna es desde Reforma de Pineda, del Istmo de Tehuantepec, que queda muy cerquita de Juchitán. Digamos que Juchitán es la ciudad grande, ¿no? Como cercanos hay varias ciudades pequeñas y pueblos que conforman el Istmo. Y Reforma está como a 1 hora y media de Juchitán. Y muchas de esas figuras fantásticas, pues sí son parte de las, digamos que del folclore de la zona, ¿no? Y también de Chiapas, de parte de Centroamérica y de otras regiones de México, ¿no? Como el Cadejo. Creo que en Chiapas también creen en la cucha enfrenada, por ejemplo. Ajá. La sirena, ¿no? Que también es parte, o sea, bueno, la sirena es parte de las mitologías del mundo. Em, pero en específico, Rey David fue una invención mía, pero sí tiene, digamos, una base más o menos concreta en el sentido de que me lo contaron. Mi abuelo contaba que cuando él era chico, se le aparecían sus tías muertas. Y como él, desde muy chiquito, como en el libro, ¿no? Lo mandaban a trabajar, al campo. Él desde muy, muy chiquito trabajaba en el campo. eh, pues él como niño pequeñito, ¿no? Que era obligado pues, a ser adulto desde los 6 años, eh, pues necesitaba de estos cariños y de estos cuidados adultos que se los daban sus tías muertas. Entonces, construyendo, ficcionalizando, ¿no? Estas partes de mi abuelo en este personaje, que no es él, pero que obviamente está basado en muchas cosas de él, que es Isaías. em, Tomé esta figura, ¿no? Como estas apariciones de las tías muertas, e incluí a este personaje que era un tío, ¿no? Que era un aventurero, medio parrandero, que muere muy joven, pero que sigue apareciendo y que sigue siendo, que además es el único familiar, el único de sus tíos que se le sigue apareciendo a lo largo de su vida y que tristemente se aparece para anunciar tragedias, o sea, que es un mal agüero en realidad. No está basado en alguna figura fantástica concreta de nuestras creencias populares, pero me pareció interesante este recurso, ¿no? Del mal agüero encarnado, o bueno, encarnado no porque es un fantasma, pero representado en un tío, en un familiar muerto, en un tío muerto que además es un tío que se quedó eternamente joven, ¿no? Y que pasan las décadas y mientras Chaía envejece, Rey David sigue estando intacto, como siempre, y que solo se aparece muy socarrón él a anunciar desgracias. Y la segunda motivo de cómo decidiste cambiar un poco la historia del tema clínico a meter toda la configuración en todo sobrenatural, ¿no? Em, yo desde el principio quise contar una historia acerca de una persona que podría padecer un trastorno mental y tiene la duda de si es un trastorno mental o es algún tipo de brujería. Hablar
concretamente acerca de lo que se siente tener un pánico incontrolable que no tiene que no tiene una razón de ser, ¿no? Que no tiene asidero en nada concreto, sino que simplemente se siente porque el sistema nervioso está totalmente fuera de control y solamente hay pánico. Y quería retomar muchas de estas historias que mi abuelo, que mis tíos, que mi mamá me habían contado y además plantearlo en un escenario como Reforma de Pineda, em, que aunque yo no nací ahí, sí viví un tiempo ahí y he visitado toda mi vida, digamos que ha conformado también mucho de mi identidad. Entonces quería escribir una historia en Reforma. En un principio, el planteamiento sí era mostrar más explícitamente que distintos miembros de la familia padecían distintos trastornos mentales. Y sí quería hacer una suerte de recorrido clínico eh, a través de sus historias. Pero iniciando, o sea, hice una investigación previa antes de empezar a escribir, entrevisté a algunos psiquiatras, leí eh, como catálogo de diagnósticos, el DSM-5, pero bueno, iniciando ya el proceso de escritura, me di cuenta que iba a resultar algo muy monográfico, muy cuadrado, era muy limitativo. Entonces, después surgió esta idea de plantear las historias eh, como jugando con la ambigüedad de no saber si lo que tienen es un trastorno o si en verdad hay una maldición y contar la historia desde distintas perspectivas, em, porque la visión también importa mucho, ¿no? Y la visión puede permitirle a los lectores o puede también tapar verdades a los lectores, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo bueno, Kelia, no sé si ya llegaste a esa parte, espero no hacer ningún spoiler. Em, cuando, cuando el libro habla de cómo Chaía regresó del mar, quien lo cuenta es Goya, mamá Goya. No tenemos, digamos, el relato de en tercera persona omnipresente, aunque sí está contado desde la tercera persona, pero es la voz de Mamagoya quien lo cuenta. Es solo su perspectiva. Y ahí mismo en el libro afirman que Chayanne no lo sabe de cierto, porque no hay quien lo compruebe o lo niegue, ¿no? Porque Fidela murió. Entonces a él solo le queda creer en lo que dice su madre. Y el pueblo tampoco lo sabe de cierto porque nadie fue testigo y Chayanne no se acuerda de nada. Entonces, mi intención era precisamente eso, contar desde distintas perspectivas para que nosotros como lectores nunca sepamos de cierto si lo que hay es un trastorno mental o es una brujería. Entonces, habitamos también la duda y la ambigüedad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No sabemos. Parece que, o sea, hay rasgos de que a lo mejor Mamagoya pueda tener un trastorno bipolar o Chaía pueda ser esquizofrénico, pero no lo sabemos de cierto. Eh, y a lo que nos podemos agarrar es al diagnóstico que le da Miranda a Goyita, ¿no? Que parece muy evidente, que cuando ella toma los ansiolíticos sí siente cierta calma, entonces su sistema nervioso sí responde a los ansiolíticos que toma, entonces podemos decir, bueno, a lo mejor esta mujer sí tiene un trastorno mental, pero las distintas perspectivas nos dan cierta visibilidad, pero nos quitan otra visibilidad, entonces esa era la intención. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Saraí, adelante. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Yo aún no termino el libro, pero me está gustando bastante. Creo que es una propuesta muy diferente en cuanto vi de lo que trataba, dije, suena muy interesante. He leído varios premios, pero creo que este ha sido como que de lo más diferente. Y mi duda era justo acerca de este proceso de escritura.
porque la historia nos comienza planteando justo cuando ella está en el psiquiatra y comienza de ahí para atrás. Decías que la idea surgió, lo principal, ¿no? De esta persona que no sabe si realmente está teniendo un problema mental o si es parte de la brujería. La forma de escritura fue lineal, es decir, tú fuiste escribiendo como tal como lo vemos en el libro o lo fuiste escribiendo en forma, digamos que cronológica, a conforme va ocurriendo todas estas vivencias de Goyita. La mayor parte de la novela sí fue una escritura más o menos como se presenta en el libro, o sea, la estructura que se presenta. Intenté hacerlo de otra manera, como escribir todo de Goyita y luego irme al pasado de remoto de Mamagoya y así, pero no funcionaba en mi cabeza, me hacía más bolas en realidad. Em, Sentía que perdí yo misma, como voy a estar en este presente claustrofóbico de Goyita y luego me voy a ir a un pasado intermedio a contar su niñez y luego me voy a ir a un pasado remoto. Extrañamente funcionó mejor así para mí. Lo que sí es que planteé una suerte de una estructura previa de esto tiene que empezar aquí, luego tiene que pasar esto, luego esto, luego esto, luego esto, y traté de irla siguiendo en el proceso de escritura. Ah, gracias. Creo que justo la forma en que está escrita es muy interesante porque quieres saber ambas partes, ¿no? Quieres conocer este antecedente de, oye, cómo fue su niñez, su vida, la de su mamá, y el presente, ¿no? Esto que le está pasando. Gracias a Muchas ti. gracias. Hola Berenice, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Parece que nadie hemos terminado el libro. Y bueno, Ricardo parece que sí lo terminó. Me sucede seguido cuando los libros son así cortitos, me confío y no los termino. Cuando son unos tochones, sí estoy ahí como que todos los días, este libro como me está gustando, voy a la página 80, la verdad, cómo me está gustando, entre sobrenatural, entre real, esta atmósfera densa que describes, porque siento la atmósfera densa entre el calor, el calor, estas habitaciones, bueno, esta habitación y esa atmósfera densa en la cabina telefónica, eso de que me le avisen eso, ¿verdad? De que todavía me tocó eso en mi infancia. Aquí en la Ciudad de México, que le iban y le tocaban a la abuela y que te habla fulana y que te vuelve a hablar en 15. Sí, la vestida con teléfono. Sí, qué interesante, me está gustando mucho la historia. Mi padre era de Oaxaca, pero estoy viendo que de Reforma de Pineda a Santiago Otillo, de donde era mi padre, son 7 horas manejando. O sea, no está ni remotamente cerca. Te prometo que lo voy a terminar muy pronto. Me ha gustado mucho, no tengo preguntas. Me gustó mucho lo que dijiste del artista, porque estoy en un grupo de coleccionistas y ellos la mencionan mucho, esta artista, como una persona muy influyente, de las artistas vivas más influyentes que existen ahora. Y bueno, no tengo nada más que decir. Muchas gracias y mucho gusto, Berenice. Muchas Gracias. gracias, Edgar. Gracias. Ricardo, Feliz. adelante, por favor. Para, digo, para empezar por ahí. Segundo, muchas felicidades por el premio. Tengo varias felicitaciones. Uno es obviamente por el premio. Ha de ser bonito empezar una carrera literaria de ficción a través de un premio, ¿no? Y sobre todo de un premio que es tan reconocido, entre los lectores y entre el medio, ¿no? Eso es muy bonito. La segunda es, em, pones al final de cosas, pero en realidad tu lírica es muy poética. O sea, tienes unos aforismos y unas líneas y unas frases muy poéticas. Y eso se disfruta mucho como lector. Entonces quería felicitarte por eso y agradecerte. La, la historia está interesante. Yo ejercí medicina durante mucho tiempo, ya no la ejerzo. Entonces, esta dualidad que existe, sobre todo en algunas regiones, yo tuve que trabajar en Zacatecas con gente muy humilde y de repente te sacaban esto, ¿no? ¿En qué parte de Zacatecas, perdón? Está más capital. Mi otra Arranca es familia es de Zacatecas. fíjate, Zacatecas es muy grande, Ujú, entonces tiene zona semidesértica, la zona ujú, donde yo estaba era en una zona chilera, entonces ujú. también con poblaciones muy pequeñitas y hay mucho pensamiento mágico. Y cuando llegas tú ahí como médico, me gustó
mucho de la novela, porque mentales, esa es la parte clínica, pero juntarlas no, no es muy común y eso, pues te lo agradezco. Eh, tú escogiste dos tipos de narradores. Está en primera y en tercera persona. Gochita es la que mayoritariamente habla en primera persona, bueno, es la que habla en primera persona, y tienes una tercera persona, está viendo todas las cosas, no se nota dentro de la novela. Entonces, mi primera pregunta es, el motivo por cual escogiste estos dos narradores, porque cambia mucho la forma de narrarlo en primera o en tercera, pero cuando se combinan es muy enriquecedor. Y no sé si al principio lo pensaste así o lo tuviste que modificar, que más o menos ahorita nos contaste. Dice que investigaste mucho. Durante tu investigación, ¿hubo alguna cosa que descubriste que cambió lo que pensabas de la novela y que tuviste que modificar? Bueno, la primera pregunta, yo inicié la escritura un poco como podía, ¿no? Así de, no sé qué estoy haciendo, lo voy a escribir. Y ya tenía varias cuartillas avanzadas persona, y me di cuenta que no funcionaba, que tenía que ser una narración muy cerrada. Y encontré que, o por lo menos en mi caso, ¿no? Que la única forma de hacer este tipo de narración encerrada era desde una que no permite, digamos. Entonces era una Yo visión. pensé que había sido al ¿Cómo? revés, fíjate. Sí. Yo pensé que había sido al revés, que primero habías pensado en primera persona y después agregaste la tercera N- persona. En, Por eso la claro, pregunta. pero fíjate que la tercera persona, eh, por por este hecho de que precisamente lo observa o pareciera que lo observa todo, Ujú. es bastante fácil, es mucho más fácil, tiene más plasticidad. Eh, y al abrir precisamente esta visión, ¿no? De necesitamos ver, necesitamos sentir la amplitud de Reforma, la tatarabuela, y fue cuando me acomodé bien con la tercera persona. Pero precisamente estaba en estas partes de, pero no quiero que esta tercera persona lo sepa todo, porque no quiero que el lector lo sepa todo. Entonces había que recurrir a una tercera persona, pero que solo escucha. Y entonces escucha los relatos de estos otros personajes, ¿no? Em, pero básicamente esa fue la intención. Y digamos que hay una tercera voz que es Goyita hablando, pero que lo dirige Mm. a su psiquiatra, ¿no? Porque en este personaje entra Goyita que ya ni al gato tiene. Ay, perdón si dije un spoiler, pero bueno. Eh, eh, le habla internamente, ¿no? Aunque no hay una interlocución real, se habla ella misma, digamos, hablándole a Miranda, ¿no? Entonces está también este diálogo a Miranda. Esa fue la intención, quería yo o distintos ángulos de visión y también distintas tomas, ¿no? Como algo muy cerrado y algo muy amplio. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si dentro de tu investigación, porque pues, A encontrar algo, sí, claro, no sé sí. qué tanto hayas investigado clínicamente y mágicamente, si hubo algo que modificara lo que estabas escribiendo, o que Ay, Lo Ricardo, te perdimos. trabaste. Sí, pero bueno, aprendiste rec- algo que a lo mejor Uy, Sí, se perdió totalmente. sí, no sé si nos está escuchando. Sí recuerdo más o menos la pregunta. No, más bien no estaba muy segura el personaje del abuelo, ¿no? Como si este personaje sí iba a padecer algún trastorno mental, o sea, como muy evidente, ¿no? Que el lector pudiera inferir que había ahí un trastorno mental. Tenía como ciertas ideas y al hacer esta investigación me di cuenta que no empataba del todo. Eh, pero chicos, una persona que padece un trastorno mental es probable que padezca otros, ¿no? Y que no necesariamente los síntomas se apegan al manual, como que más bien me dio confianza de explorar este personaje sin encasillarlo digamos, en síntomas específicos, ¿no? Como vayamos con este personaje como es y no sabemos, ¿no? Yo misma no sé qué podría tener, pero
pero digamos que me di esa apertura, me lo permití, porque yo estaba al principio muy temerosa, de que quería que las personalidades y digamos los rasgos, las curiosidades de los personajes empataran a la perfección así de manual con ciertos trastornos. Entonces, más bien al